comenzó con números que nunca debieron haber existido. En la década de 1960, los ensayos agrícolas en Gran Bretaña registraron rendimientos de cultivos tan extremos que los científicos cuestionaron en voz baja sus propias mediciones. 100 toneladas por acre, repetidas año tras año, en tierras tan agotadas que otros cultivos fracasaron por completo. Aún más inquietante fue cómo se comportó esta planta después de la cosecha. Fue cortada no 1 o 2, sino 5 veces en una sola temporada de crecimiento, y cada vez volvió a su tamaño completo en solo 4 semanas, como si la tierra misma le estuviera alimentando secretos a los que nadie más podía acceder. No se añadió fertilizante, no se instaló ningún sistema de riego y no se requirió replantación durante 2 décadas. La planta simplemente siguió dando, ignorando todas las reglas que la agricultura moderna afirmaba que eran inquebrantables. Al principio, los investigadores asumieron que debía haber insumos ocultos o datos faltantes. Se suponía que nada en biología funcionaba así. Los cultivos demandaban nitrógeno, fósforo, potasio, agua e intervención humana constante. Sin embargo, aquí había una planta prosperando sin nada de eso, creciendo donde la lógica decía que debería fallar. Los agricultores que la presenciaron lucharon por explicar lo que estaban viendo, mientras las instituciones documentaban en silencio los resultados y seguían adelante. Lo que pocas personas se dieron cuenta en ese momento fue que esta anomalía no era solo una curiosidad botánica, era un desafío directo a la idea de que la fertilidad debe ser comprada, controlada y vendida. Y ese desafío eventualmente haría que esta planta fuera mucho más peligrosa de lo que nadie esperaba. Cuando los científicos de laboratorio examinaron la planta más de cerca, los resultados se hicieron aún más difíciles de desestimar. Sus hojas, una vez cortadas y colocadas en la tierra, no se comportaron como el abono verde ordinario. Mientras la mayoría de las plantas requerían semanas o incluso meses para descomponerse y liberar nutrientes, esta parecía disolverse. En 48 horas, su estructura colapsó, sus tejidos descompuestos casi por completo por los microbios del suelo. Los nutrientes, que normalmente permanecían encerrados dentro de las fibras de las plantas, se liberaron casi de inmediato, alimentando el suelo a una velocidad que desafiaba todo modelo de compostaje establecido. Los investigadores documentaron el proceso repetidamente, cada prueba confirmando la misma inquietante conclusión. Esta planta no solo enriquecía el suelo, lo transformaba. La historia, resultó, ya conocía bien esta planta. Mucho antes de que existieran los laboratorios modernos, había sido cultivada en toda Europa como una forma de seguro contra el desastre. En la Inglaterra victoriana, se cultivaba discretamente en jardines y pequeñas parcelas, no con fines de lucro, sino para la supervivencia. En épocas en que los cultivos fallaban y la escasez de alimentos acechaba, se confiaba en esta planta para restaurar rápidamente la tierra agotada. A mediados del siglo XX, un hombre se obsesionó con liberar todo su potencial. En 1954, comenzó un esfuerzo sistemático de mejoramiento, recolectando y cultivando 21 variedades distintas, comparando rendimientos, contenido de nutrientes y velocidad de rebrote. Su objetivo no era el reconocimiento científico ni el beneficio económico. Buscaba a la perfección una planta que pudiera alimentar el suelo sin cesar, sin pedir nada a cambio. Lo que él y otros estaban redescubriendo no era innovación, sino sabiduría olvidada. Esta planta había estado apoyando discretamente la agricultura durante siglos, transmitida por tradición más que por la industria. Sin embargo, a medida que la agricultura se volvió cada vez más dependiente de los insumos químicos y las cadenas de suministro centralizadas, el conocimiento de ella comenzó a desvanecerse. Lo que una vez fue una salvaguarda contra el hambre, fue lentamente empujado a los márgenes, esperando que alguien volviera a notar su valor. Y pronto, alguien lo haría, por razones mucho más profundas que la ciencia.
El punto de inflexión en esta historia no provino de un laboratorio o una universidad, sino de un momento de tragedia humana. En 1845, Irlanda fue asolada por una de las peores hambrunas de la historia moderna. Los cultivos de patata fracasaron, los sistemas alimentarios colapsaron y más de 1 millón de personas murieron de hambre, mientras millones más se vieron obligados a huir de sus hogares. Al otro lado del agua, en Essex, vivía un pobre cuáquero llamado Henry Doubleday, un hombre sin poder para detener el sufrimiento que veía desarrollarse. Las imágenes del hambre, de familias consumiéndose por falta de alimentos, se grabaron en su conciencia y nunca lo abandonaron. No era científico de formación, ni un terrateniente rico. Era simplemente un hombre que buscaba una manera de asegurarse de que tal desastre nunca volviera a ocurrir. Doubleday intentó sobrevivir a través de pequeños negocios, primero intentando fabricar almidón, luego dedicándose a la producción de pegamento para sellos postales. Ambas empresas fracasaron, dejándolo arruinado financieramente, pero intelectualmente inquieto. En la década de 1850, mientras buscaba fuentes alternativas de pegamento natural, encontró referencias a una planta asociada durante mucho tiempo con la curación y la resiliencia. Creyendo que podría tener un valor industrial sin explotar, escribió al jardinero principal del Palacio Real de San Petersburgo, solicitando una variedad rusa específica de esta planta. Lo que llegó no fue lo que había pedido. En cambio, el destino le entregó algo mucho más poderoso que la intención. Las plantas que recibió fueron el resultado de un cruce accidental, un híbrido que poseía una vitalidad que ninguno de sus padres tenía por sí solo. Doubleday notó de inmediato que algo era diferente. Estas plantas crecían más rápido, más grandes y más fuertes que cualquier cosa que hubiera visto antes. Mientras las probaba en sus campos, los rendimientos alcanzaron niveles que rozaban lo increíble. 100 toneladas por acre, una y otra vez. En ese momento, su propósito cambió por completo. El pegamento ya no importaba. El beneficio ya no importaba. Lo que importaba era prevenir la inanición. Doubleday dedicó los 30 años restantes de su vida a estudiar esta planta, convencido de que podría alimentar la tierra, los animales y, en última instancia, a la gente de un mundo hambriento. Murió a los 92 años, todavía pobre, todavía ignorado, pero inquebrantable en su creencia de que la naturaleza ya había provisto lo que la humanidad buscaba desesperadamente. Lo que sucedió después no fue el triunfo que Doubleday había imaginado, sino una pérdida silenciosa y devastadora. Tras su muerte, la planta que había consumido su vida quedó sin su guardián. Su familia, ignorante del valor de lo que había pasado décadas creando, quemó todas sus notas de investigación. 30 años de registros meticulosos se desvanecieron en un solo acto. Datos de rendimiento, métodos de cultivo, ensayos de alimentación, resultados de regeneración del suelo, todo reducido a cenizas. El alcance total de lo que Doubleday había descubierto fue borrado antes de que el mundo pudiera entenderlo. Sin pruebas escritas, sus logros se desvanecieron en rumores, luego en la oscuridad. El hombre que había producido 100 toneladas por acre, usando nada más que paciencia y una pala, fue olvidado. A medida que el siglo XIX dio paso al XX, la agricultura misma comenzó a cambiar. Las granjas crecieron, las máquinas reemplazaron las manos y las soluciones químicas prometían velocidad, uniformidad y control. Las plantas perennes que se regeneraban año tras año ya no encajaban en el nuevo modelo industrial. Eran demasiado lentas para monetizar y demasiado independientes para gestionar. La planta que Doubleday había defendido se hundió aún más en la irrelevancia, cultivada solo por unos pocos tradicionalistas, mientras el mundo en general seguía adelante. Los campos, antes ricos en diversidad biológica, se volvieron dependientes de las fábricas, el combustible y los nutrientes importados.
El recuerdo de una planta que podía alimentar el suelo de forma gratuita ya no coincidía con la dirección que el progreso afirmaba tomar. Durante décadas, esta discreta eliminación continuó. La planta no fue prohibida, criticada o refutada. Simplemente fue ignorada. Sin embargo, los números nunca cambiaron. Dondequiera que se cultivara, los rendimientos seguían siendo extraordinarios. Dondequiera que se cortara, volvía más fuerte que antes. Su desaparición no tuvo nada que ver con el fracaso y todo que ver con el momento. El mundo no estaba preparado para una solución que no pedía nada a cambio. Pero la historia tiene una forma de resurgir ideas inacabadas. Y a mediados del siglo XX, un joven horticultor tropezaría con el legado olvidado de Doubleday y decidiría que esta historia no estaba destinada a terminar en cenizas. En 1948, un joven horticultor llamado Lawrence Hills encontró una breve referencia a Henry Doubleday y a la extraña planta a la que había dedicado su vida. Lo que comenzó como curiosidad, rápidamente se convirtió en obsesión. A Hills le preocupaba la facilidad con la que todo un cuerpo de conocimiento podía desaparecer, no porque fuera incorrecto, sino porque no encajaba con la dirección que la agricultura había elegido. Decidido a recuperar lo que se había perdido, se propuso reconstruir el trabajo de Doubleday desde cero. Fundó la Henry Doubleday Research Association y comenzó a recolectar todas las cepas conocidas de la planta que pudo encontrar en Gran Bretaña. Su objetivo era simple pero exigente: cultivarlas una al lado de la otra, medir todo y dejar que la evidencia hablara donde la historia había sido silenciada. Durante los años siguientes, Hills cultivó 21 variedades diferentes bajo idénticas condiciones. Registró tasas de crecimiento, perfiles de nutrientes, velocidad de rebrote, resistencia a enfermedades y rendimiento tras rendimiento. Donde las notas de Doubleday habían sido destruidas por el fuego, Hills las reemplazó con datos. Lentamente, una variedad comenzó a separarse del resto. Superó a todas las demás cepas en cada categoría significativa. Creció más rápido, se cortó más limpiamente, resistió enfermedades y, lo más importante, produjo una densidad de nutrientes extraordinaria, sin extenderse agresivamente. Esta variedad se conoció como Boking 14. A diferencia de otras formas, era estéril, lo que significaba que no podía sembrarse incontrolablemente. Permaneció exactamente donde se plantó, ofreciendo abundancia sin invasión. Entonces, Hills tomó una decisión que confundió y alarmó a muchos a su alrededor. Se negó a patentar Boking 14. En lugar de venderla, la regaló. Cualquiera que le escribiera recibía esquejes de raíz por correo, de forma gratuita. Jardineros en Inglaterra, agricultores en África y cultivadores experimentales en América recibieron el mismo regalo. Cuando Hills se retiró, Boking 14 estaba creciendo en 6 continentes. Se estaba extendiendo no a través de mercados o corporaciones, sino a través de la confianza. Y esa generosidad pronto revelaría por qué esta planta representaba una amenaza mucho mayor de lo que nadie había anticipado. A medida que Boking 14 se extendía discretamente por los continentes, el análisis de laboratorio comenzó a explicar por qué alteraba tantas suposiciones sobre la fertilidad del suelo. Las hojas frescas de la planta contenían concentraciones minerales que superaban los insumos orgánicos tradicionales. Sus niveles de potasio por sí solos eran más de 4 veces superiores a los encontrados en el estiércol de corral, un fertilizante de referencia utilizado durante generaciones. Sin embargo, los nutrientes eran solo una parte de la historia. Lo que realmente distinguía a la planta era la rapidez con la que esos nutrientes estaban disponibles. La mayoría de los abonos verdes como la alfalfa, el trébol o la hierba requerían semanas de compostaje antes de descomponerse. Esta planta necesitaba menos de 2 días. Los microbios consumían sus hojas de bajo contenido de fibra a una velocidad notable.
liberando nutrientes casi inmediatamente en el suelo. Las pilas de compost tratadas con sus hojas se comportaban de manera diferente. Las temperaturas aumentaban en cuestión de horas. Se formaba un humus oscuro y fértil, mientras que otra materia vegetal permanecía en gran parte intacta. Los agricultores y jardineros que experimentaron con ella notaron que los suelos estancados volvían a la vida aparentemente de la noche a la mañana. La explicación yacía muy por debajo de la superficie. Mientras que los cultivos ordinarios enviaban raíces a unos pocos pies de profundidad, esta planta se adentraba profundamente en la tierra, alcanzando profundidades de hasta 10 pies. Allí, accedía a reservas minerales intactas por la agricultura convencional. Potasio, calcio, fósforo, todo era arrastrado hacia arriba y concentrado en las hojas. Cada cosecha no era un agotamiento, sino una transferencia, elevando la fertilidad de la tierra profunda a la superficie donde otras plantas podían usarla. Cortar la planta no era un acto de eliminación, sino de circulación. Cada corte provocaba el rebrote, y cada rebrote repetía el ciclo. 5 cosechas por temporada se convirtieron en algo rutinario, cada una produciendo una biomasa masiva, sin riego ni apoyo químico. Una vez establecida, la planta accedía a capas freáticas profundas, sobreviviendo a sequías que destruían los cultivos circundantes. Las plagas la ignoraban, las enfermedades rara vez la afectaban, y a diferencia de los fertilizantes anuales que exigían una compra constante, este sistema solo pedía tiempo. Plantar una vez, cosechar durante 20 años, fertilidad cultivada, no comprada, y en un mundo construido sobre ventas recurrentes y dependencia, esa idea era más disruptiva que cualquier estadística. A principios del siglo XX, la agricultura se enfrentaba a un tipo diferente de crisis. Las fuentes naturales de fertilidad se estaban agotando. Los depósitos de guano estaban casi agotados. Los suelos se estaban degradando y los científicos advertían que la hambruna global era inevitable. La solución no provino de las plantas, sino de las fábricas. Los químicos alemanes desarrollaron un proceso para sintetizar amoníaco a partir del nitrógeno del aire, un avance que más tarde se conocería como la base de la producción moderna de fertilizantes. Salvó millones de vidas, pero tuvo un costo oculto. La agricultura quedó permanentemente ligada a los combustibles fósiles. La fertilidad ya no era algo que se cultivaba en los campos. Se fabricaba utilizando vastas cantidades de gas natural, se enviaba globalmente y se vendía de vuelta a los agricultores cada año. Este sistema remodeló el mundo. Hoy en día, el fertilizante sintético alimenta a casi la mitad de la población mundial, pero también genera enormes emisiones de carbono y requiere un consumo continuo. La industria global de fertilizantes tiene un valor de más de $200.000 millones anuales, construida enteramente sobre la repetición. Los agricultores deben comprar nitrógeno, fósforo y potasio temporada tras temporada. En el momento en que se detienen, los rendimientos colapsan. La dependencia se convirtió en el modelo de negocio, y ese era precisamente el problema, porque una planta socavaba silenciosamente toda la estructura. Ofrecía permanencia donde el sistema demandaba renovación. Ofrecía independencia donde el sistema requería dependencia. La consuelda no encajaba en esta economía. La plantabas una vez y la cosechabas durante décadas. No necesitabas riego, pesticidas o insumos químicos. No necesitabas compras anuales. Producía fertilidad sin fin, fuera del control corporativo. Si el enfoque de Henry Doubleday hubiera sido ampliamente adoptado, la industria de fertilizantes podría no haber establecido su punto de apoyo. Si los jardineros a mediados del siglo XX hubieran plantado Boking 14 a gran escala, las ventas comerciales de fertilizantes habrían colapsado. La industria entendió esta amenaza instintivamente, y cuando apareció una oportunidad para eliminar la planta de la conciencia pública, sin confrontar abiertamente su valor agrícola, el momento no podría haber sido más conveniente. Esa oportunidad llegó en 2001.
envuelta en un lenguaje que sonaba a seguridad pública. El 6 de julio de ese año, la FDA emitió una advertencia aconsejando a los fabricantes que retiraran los suplementos dietéticos de Consuelda del mercado. La preocupación en sí misma era legítima. Las raíces de Consuelda contienen alcaloides pirrolicidínicos, compuestos que pueden causar daño hepático si se consumen internamente en grandes cantidades durante períodos prolongados. Las píldoras, tés y cápsulas destinadas a la ingestión se consideraron inseguras y la advertencia se aplicó específicamente al uso interno. Pero el mensaje no se detuvo ahí. Los titulares eliminaron los matices. La palabra tóxico viajó más rápido que la explicación y el miedo reemplazó la comprensión. Los centros de jardinería reaccionaron de inmediato. Al ver la asociación con el daño hepático, muchos dejaron de almacenar Consuelda por completo. Los viveros se negaron a venderla. Los proveedores no querían el riesgo de controversia o responsabilidad. El público solo escuchó fragmentos de la historia y llenó los vacíos por sí mismo. Asumieron que la planta era peligrosa de cultivar, peligrosa de tocar, peligrosa de tener cerca de sus hogares. Casi nadie explicó que usar Consuelda como fertilizante no representaba ningún riesgo para los humanos. Nadie aclaró que los microbios del suelo descomponen rápidamente los alcaloides durante la descomposición. Nadie separó el mal uso medicinal de la aplicación agrícola. La distinción se perdió, y con ella, la presencia de la planta en la jardinería convencional. En 5 años, la Consuelda había desaparecido efectivamente de la conciencia pública en los Estados Unidos. Una planta que había sido promocionada durante décadas por Lawrence Hills, desapareció casi de la noche a la mañana. El momento planteó preguntas que pocas personas hicieron. En 2001, los precios del gas natural estaban subiendo. Las empresas de fertilizantes se estaban consolidando en entidades globales masivas. Su negocio dependía de que los agricultores siguieran siendo dependientes. Y de repente, la única planta que ofrecía fertilidad permanente sin compras fue retirada discretamente de los estantes. No por prohibición directa, sino por confusión. La eliminación fue sutil, eficiente y completa. Sin embargo, bajo la superficie, nada sobre la planta misma había cambiado. A pesar de su desaparición de tiendas y catálogos, la planta en sí misma nunca falló. Su rendimiento se mantuvo exactamente como siempre. Boking 14 continuó produciendo 100 toneladas por acre año tras año. Sus hojas aún se descomponían en 48 horas. Su contenido de potasio se mantuvo por encima del 7%. Una vez establecida, toleró fríos extremos, sobreviviendo a temperaturas muy por debajo de cero. Soportó la sequía, extrayendo agua de las profundidades subterráneas, y prosperó en tierras consideradas marginales o agotadas. Debido a que era estéril, nunca se extendió más allá de donde fue plantada. Esperó pacientemente, ofreciendo una abundancia controlada a cualquiera que supiera cómo usarla. Cortada a 2 pies de altura, regresaba en 4 semanas. 5 cosechas por temporada, 20 toneladas por cosecha, 20 años de fertilidad a partir de una sola plantación. Las cuentas nunca cambiaron. Lo que cambió fue la conciencia. De 1845 a 2001, 3 fuerzas trabajaron silenciosamente contra esta planta. El tiempo borró la investigación de Henry Doubleday. La agricultura industrial borró la necesidad de independencia perenne. La confusión regulatoria la borró del acceso público. Sin embargo, ninguna de esas fuerzas alteró la verdad. La fertilidad no tiene que comprarse, puede cultivarse. El sistema agrícola moderno depende de olvidar ese hecho. Las empresas de fertilizantes se benefician de la dependencia anual. Las empresas de energía se benefician cuando los alimentos dependen del combustible. Toda esta estructura colapsa si la gente recuerda que las raíces profundas pueden reemplazar las cadenas de suministro profundas. Lawrence Hills entendió esto, por eso regaló Boking 14. Sabía que no podría sobrevivir si estuviera centralizada, patentada o controlada. Hoy todavía existe
pasando discretamente de jardinero a jardinero, de esqueje de raíz a esqueje de raíz, como conocimiento de contrabando. Quienes la cultivan entienden algo fundamental. La abundancia no viene en sacos, proviene de la confianza en sistemas naturales que se renuevan a sí mismos. La consuelda no está extinta, está bajo tierra, tanto literal como metafóricamente, esperando el momento en que la dependencia se vuelva demasiado cara, cuando la fe en los sistemas flaquee y cuando la gente comience a hacer preguntas más profundas sobre de dónde proviene la verdadera seguridad. Ahora, la pregunta ya no es si la planta funciona, la pregunta es si crees que las soluciones a nuestros mayores problemas ya podrían existir, ocultas a plena vista. ¿Crees que la naturaleza puede proveer sin control, sin propiedad, sin fines de lucro? ¿O crees que la seguridad siempre debe comprarse? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Reflexiona especialmente sobre el papel de la fe en tu vida, la fe en los sistemas, la fe en la naturaleza y la fe en algo más grande que el control humano. Tu perspectiva importa, y esta conversación está lejos de terminar.